Solís, de la Sala Primera, Damaris Vargas, magistrada suplente del Consejo Superior, Sala Primera, Ewal Acuña, abogado penalista, y Evelyn Villarreal del Estado de la Nación. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar tal vez con Evelyn, aunque ya yo sé que todos han conocido los resultados, tal vez porque es un estudio muy completo de lo que es el informe, es muy amplio, no todo el detalle, pero sí en términos generales. Voy a empezar, voy a brincarme a Evelyn primero y voy a arrancar con Ewal porque sé que él está fuera y me interesaría muchísimo conocer la percepción que le da a Ewal Acuña, abogado penalista, este informe, segundo informe del Estado de la Justicia. ¿Rinde este sistema judicial costarricense? ¿Cómo lo valora usted? De acuerdo con este informe. Positivo la existencia del informe, sobre todo porque es realizado desde fuera del Poder Judicial. El Poder Judicial, uno de sus grandes problemas es la tendencia a autoevaluarse, a autoanalizarse. El nuestro. El nuestro, Sí, y lo hacerse cree. autobombo, sí, por supuesto. El que el Estado de la Nación entre a hacer ese análisis es importante porque da parámetros mucho más objetivos, es un tema más de precisión científica y no de valoraciones muy subjetivas que a veces ocurren. Hay señalamientos importantes que ya venían en el primer informe sobre la falta de instrumentos que permitan validar la ejecución de programas, el rendimiento de la administración de justicia, la utilización de los recursos, un tema que a mí me llama la atención y me preocupa sobremanera, un poco aquí el sesgo profesional, tiene que ver con la preparación académica que dan las universidades, que nutren fundamentalmente al Poder Judicial, que son 5 de las 17 que dan la carrera de Derecho. Esas 5, su malla curricular no se ajusta a los perfiles profesionales que tiene el Poder Judicial, y entonces eso necesariamente tiene, aunque no lo dice el informe, un efecto en la calidad de la administración de justicia, algo que creo que todos los que estamos dentro y fuera del Poder Judicial reconocemos que es uno de los grandes problemas, no solo la mora judicial, sino la calidad de la administración de justicia. También el informe señala que el sistema de acreditación de calidad, que es un sistema implementado dentro del Poder Judicial para tratar de mejorar y corregir estos problemas, va despacio. Es decir, en estos 4 años ha avanzado, pero no es suficiente todavía, y entonces sigue con problemas, sobre todo la Corte Plena, que es la que finalmente ejerce las políticas de administración y los lineamientos de ejecución de presupuestos, de herramientas suficientes y eficientes que le permitan guiarse de mejor manera en la distribución de los recursos. Y entonces hay evidencias que llaman la atención. En el uso, por ejemplo, en el presupuesto que se destina a la defensa pública hay un incremento importantísimo, pero a la par salen resultados de que la eficiencia de la defensa pública versus la de la defensa privada presenta una diferencia importante. Llama la atención que los tribunales de flagrancia… Digámoslo en términos más sencillos, esto que estás diciendo, o sea, se incrementa el presupuesto para la defensa pública, pero ganan más los abogados privados que los defensores públicos cuando tienen un caso. Sí, y aquí falta, esto es un primer dato, o sea, hay que afinarlo. A mí no me gusta el tema del etiquetamiento, creo que hay un riesgo de que poner etiquetas es complicado, pero sí hay un indicador de que algo hay en ese sentido. Pero también llama la atención, por ejemplo, que el tribunal de flagrancia, que uno a priori tendría a pensar que en flagrancia la mayoría de los casos van a terminar en condenas. O sea, cuando la gente admite que… No, flagrancia es cuando es detenido en el momento de comisión del delito o inmediatamente después. Entonces uno tendría a pensar… es un proceso más rápido. Sí, pero no solo lo rápido, sino que debería, digamos, desde el punto de vista teórico, pensarse en una alta tasa de condenas. Y sin embargo, los tribunales de flagrancia tienen un mejor uso y mayor uso de las salidas alternas que los tribunales ordinarios. Eso tiene que ver con el esquema, las estrategias de los defensores, sobre todo de la defensa pública, y con digamos, las directrices que genera el Ministerio Público, respecto al cual me parece a mí hay mucho que hilar, que ojalá haya un tercer informe y que le entre ese tema. El Ministerio Público creo que es una de las cosas que quedó ahí a nivel periférico. El que le toca acusar está quedando como… Creo que la información es insuficiente, creo que el Estado de la Nación no profundizó. Otro tema y tengo que reconocérselo a don Román, que es el papá de la criatura, es el tema de los facilitadores judiciales, que ha tenido un impacto importantísimo en la administración de justicia, bajando el nivel de litigiosidad, que es un tema que a nivel de academia
y a nivel de sociedad tenemos Le que encanta a la plantearnos, sí, pero es que eso A la habla gente le mal de encanta nosotros. llevar los casos a la corte. Habla mal de A la Costa justicia. Rica. ¿Sí? El nivel de litigiosidad significa que los abogados, y ahí, digamos, los que Los que están litigamos, afuera. estamos teniendo la tendencia a querer solucionar los problemas vía litigio, que no necesariamente la forma de solución correcta a los problemas. Y entonces aquí hay un tema de cultura, que volvemos a la academia, que se le está enseñando a los profesionales cuál es la función del abogado. ¿Es pelear, que es una escuela del siglo XVIII, del siglo XIX, o es solucionar el problema al cliente? La Corte en esto sí ha ido muy adelante con el tema de los facilitadores judiciales, con el tema de justicia restaurativa, que son dos pilares de lo que es la nueva forma de solucionar los problemas. Entonces me parece que el Estado de la Nación hace aportes importantes, que ojalá la Corte tenga la capacidad de ser autocrítica en cuanto a lo que se le señala, porque por ejemplo un tema delicadísimo que tiene que ver con la independencia judicial es el exceso de poder jerárquico de la Corte Plena respecto a los jueces. Y siempre hay un doble discurso, porque la Corte Plena habla de la independencia judicial, pero la independencia judicial a lo interno está en alto riesgo cuando la Corte Plena es la que nombra a los funcionarios mayoritariamente o ejerce jerarquía respecto de los jueces. Entonces, por supuesto que no son independientes. Hay un riesgo a la independencia. La información no es suficiente para poder afirmar que no hay independencia, pero si uno se fuera a niveles casuísticos, podría pensar que hay algunos riesgos y algunos sesgos que indican que hay un afán de complacer a la jerarquía en relación con temas de administración o con temas de perfiles de casos que pueden cuestionar al Poder Judicial, que hacen que el juez mida muy bien lo que se llama a lo interno del Poder Judicial la supervivencia del puesto. Y eso es altamente riesgoso. Que dice, ya vamos con la reacción de la gente que está, de los jerarcas y los funcionarios que están en el Poder Judicial. ¿Qué dice Evelyn Villarreal? Comparten las apreciaciones que hace Ewal Acuña. Sí, sí. Y falta también totalmente. ese análisis de la Fiscalía, el papel de la Fiscalía, o sea, de quien le toca acusar. Cosas. Sí, nos faltan muchísimas cosas. Este informe tiene una característica que, como está tratando al Poder Judicial, y el Poder Judicial de Costa Rica es tan grande, ¿verdad? Tiene tantas instituciones a lo interno, lo que ha decidido es seleccionar temas más que temas problemáticas incluso, ¿Y ¿verdad? cuáles O sea, son problemas. esas problemáticas? Entonces, ahí es donde se va tratando de correr la frontera de información, pero nos queda un montón, siempre nos queda un montón. Por ejemplo, no le hemos entrado nunca a la Fiscalía, al Ministerio Público y bueno, y a otras dependencias. En este caso estamos viendo el gobierno judicial, bueno, es uno de los temas específicos, la calidad del recurso humano es otro capítulo, tenemos un capítulo de indicadores territoriales, que es que por primera vez todos los indicadores que tenemos de justicia se territorializaron por cada uno de los 15 circuitos, entonces usted puede ver las diferencias que hay en administración de justicia en todo el país. Pero la gente en Costa Rica puede decir que tiene un acceso a la justicia. El acceso es garantizado, no solamente porque está en todo el territorio. Pronta y cumplida, ¿cómo se evalúa? Tiene acceso, eso digamos en la primera parte, tiene acceso a la justicia. Eso no es una queja de la ciudadanía puede acceder a la justicia, hay oficinas y despachos en todo el territorio. Más bien le encanta acceder a la justicia. Y además tiene una cobertura temática muy amplia, que eso es otra cosa, no solo dónde está, sino que puede cubrir una gran variedad de temas. O sea, puede llevar un caso, una acusación, exacto, fácilmente. Sí, pero casi de cualquier cosa. Sí, no, le encanta. Judicializar casi cualquier cosa. Entonces el acceso está garantizado y ahí lo que decimos es que hay nuevas demandas o demandas que ahora son más fuertes que antes porque ya la gente no se conforma con el acceso. Ahora además quiere que le respondan oportunamente, que ahí viene la parte de justicia pronta, ahora y cumplida, igual para todos, y además pide transparencia, quiere saber qué está pasando ahí, porque para la mayoría de los ciudadanos el Poder Judicial es como una caja negra, ¿verdad? O sea, entra algo y sale algo, ¿verdad? Pero no sabe qué pasó en el medio. Justamente ese fue el origen del Estado de la Justicia, empezar
a poner luz en esa caja negra en algunos espacios. Y uno de los objetivos del informe es que la ciudadanía conozca mejor qué se hace en el Poder Judicial con base en datos, que las deliberaciones y las discusiones no sean casuísticas, por cómo me fue a mí, con mi caso específico, ¿verdad? Y yo sobre eso generalizo, ¿verdad?, para todo el Poder Judicial, sino que la ciudadanía tenga datos e información. Esa es la idea. ¿Dónde encontró los nudos usted en este informe, de acuerdo con las conclusiones? Justamente ¿Dónde están esos puntitos? Lo que quería reafirmar era lo que decía don Eduardo, en la falta de estadísticas, digamos, la falta de información. Esto tengo que contextualizarlo. El Poder Judicial tiene tal vez las mejores estadísticas de América Latina, de cualquier judicial. Es el mejor de América Latina. Sí, lo que yo más robusto, siempre les he ¿y el dicho, más independiente? Bueno, uno de los más independientes. En cualquier índice, indicador internacional que usted mida, estados de derecho o independencia, va a salir siempre el Poder Judicial costarricense entre los 3 primeros lugares de América Latina. O sea, está ahí posicionado muy bien, tiene un muy buen prestigio. Este contexto es justamente el que nos permite exigirle a estas alturas ya del siglo XXI un avance significativo en sus sistemas de información, que todavía están como las estadísticas que se solían usar en el siglo pasado. O sea, estadísticas de tipo tablitas de Excel, que no permiten interacción, que no permiten reutilización, que no permiten cruces. Esta fue nuestra principal obstáculo en la investigación y por eso tal vez es importante, Evelyn, ¿por qué sí debería tener esas, porque uno escucha, no sé, tal vez hay un radio escucha, un televidente y dice, bueno, ¿y para qué quieren tener esos sistemas actualizados? O sea, ¿de qué me sirven a mí? Bueno, a la jerarquía, a las personas que toman las decisiones, les sirve para tomar decisiones con base en datos. O sea, a ver, ¿necesitamos abrir una oficina en Liberia, sí o no? ¿Cómo sé yo eso, verdad? Tengo que contar. ¿Hay demanda? Con No. los datos específicos, bueno, y hacer todo un ¿Cómo está la resolución de exacto. casos? Pero también a la ciudadanía, porque si usted ve lo que la ciudadanía pide, es, por ejemplo, datos, ¿cuánto dura mi caso? Yo tengo un caso de pensiones alimenticias en el tercer circuito de San José. Yo quiero saber en ese circuito, en ese caso específico, cuál es el promedio de duración para saber más o menos qué puedo esperar, cuánto tengo que esperar para tener mi pensión alimenticia, que eso es algo bien sensible para algunas familias, ¿verdad? Y ese tipo de datos así ya tan desagregados del tipo de respuesta que está dando la institución no se tienen, no se conocen. Entonces es como, le sirve tanto a la ciudadanía, ¿verdad?, para ver cómo le va, para exigirle cuentas también al Poder Judicial. Bueno, estamos haciendo una inversión muy fuerte como sociedad y queremos saber esto, a dónde se está gastando, qué está produciendo, dónde estamos mejorando. Entonces, en términos incluso de justificación presupuestaria y todo eso, todos estos indicadores le permiten al Poder Judicial dar cuenta de todo el gran trabajo que hace. Para eso es como la utilidad principal. Román Solís y Damaris Vargas, magistrada, suplente magistrado de la Sala Primera, ¿qué piensan ustedes de estas primeras apreciaciones que se hacen sobre las carencias? Y bueno, ya oíamos, el sistema, el Poder Judicial costarricense ocupa los 3 primeros lugares en América Latina, es de los mejores. Sí, si me permite, no sé si doña Damaris, sí. Es cierto, doña Laura, es cierto que a nivel de los estudios comparados del funcionamiento de todos los poderes judiciales del área latinoamericana, siempre estamos con Chile y con Uruguay ocupando en algunas áreas o el primer lugar o el segundo lugar o el tercer lugar, pero eso no nos debe enorgullecernos en el sentido de que ya caímos en una zona de confort. De confort, sí. No, todo lo contrario. Y quiero rescatar una idea muy importante que ya más o menos la adelantó don Ewald y comparto su criterio. En primer lugar, este es el primer poder judicial, el costarricense de América Latina, que se somete a un análisis crítico hecho desde afuera. Como decía don Ewald, cuando uno se ve en el espejo se ve muy bonito. Se ve un artista de cine. Y por eso cuando al interno se hacen análisis, normalmente los análisis, salvo algunos temas ahí, van a salir positivos, ¿verdad? No. Ahora es un organismo de mucho prestigio académico el que hace esas valoraciones
a petición del Poder Judicial costarricense. Este es el segundo estudio que se nos presenta. En segundo lugar, el Poder Judicial costarricense es muy sui generis, a diferencia del resto de los poderes judiciales de América. ¿Por qué? Porque además de tener la función jurisdiccional, tenemos en la organización del Poder Judicial al Ministerio Público, a la Defensa Pública y a la Policía, al organismo de investigación judicial. Entonces tenemos jueces, tenemos fiscales, tenemos defensores y tenemos policías. Eso también llama la atención porque entonces las valoraciones que pueden hacerse del funcionamiento del Poder Judicial en la prestación del servicio público de justicia van más allá de la tramitación de un expediente para resolver un litigio como tal. En el informe se mencionan temas que para mí son trascendentales, por ejemplo, lo relacionado al gobierno judicial. Es un tema que hay que meterle cirugía. ¿A qué se refieren con gobierno judicial para decirlo en El términos gobierno muy judicial sencillos? es la Corte Plena y el Consejo Superior del Poder Judicial. Ahí es donde está la Ahí cúpula hay de que la Corte, abrir un espacio magistrados. de análisis, ya nos lo adelanta el estudio, porque el gobierno judicial que se expresa en Corte Plena, normalmente las sesiones, que son mastodónticas de 4 o 5 horas, se van en temas administrativos. ¿Y qué les toca abordar a ustedes? Lo que yo siempre he defendido es que la Corte Plena debería reunirse para hacer gobierno judicial, no para administrar. Primero porque los jueces somos pésimos administradores y además somos abogados, doblemente pésimos administradores. Y entonces los grandes temas muchas veces no se asumen con el tiempo necesario, o se eluden o se sacan rápidamente. ¿Cuáles son los grandes temas? Fijación de políticas presupuestarias, fijación de líneas de atención a la prestación del servicio público de justicia, características que se deben cumplir para la escogencia de nuestros funcionarios judiciales. Don Egual ahora puso el dedo en la llaga. Con los abogados. ¿Qué es lo que nos está no llegando al Poder formando Judicial? bien. Vean la crisis que tiene la enseñanza del derecho en Costa Rica, que ahora con el examen de incorporación, un alto porcentaje de estudiantes de todas las universidades, 15 son. 17 universidades. De todas las que dan derecho en universidades Costa con Rica. preguntas básicas no pasan el examen. ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces que nuestra escuela judicial asume el reto de preparar a las personas que vienen mal preparadas de las universidades que enseñan derecho. En eso ustedes deberían estar concentrados como magistrados. Digamos, definir, ya lo hemos reflexionado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, ya hay un área de especialización de formación para jueces. Ojalá que las demás universidades tengan esa apertura para irnos preparando. Pero es cierto, don Egual, que tenemos una grave crisis en la escogencia de nuestros jueces, y eso se ve más en las zonas rurales. Hemos tenido casos, y ahí están las actas del Consejo y de la Corte Plena, de que en áreas de la zona sur, los candidatos que llegan, por decir un área, no pasan de un 7, tienen menos de 7. Y eso lo que exige es un análisis de la carrera judicial y del ingreso a la carrera judicial. La legislación que tenemos es una legislación anacrónica. La mayoría de la estructura del Poder Judicial y del funcionamiento viene de la ley orgánica, que es de 1936, a la cual se le han hecho algunas reformas de puro maquillaje, y con eso estamos trabajando en el siglo XXI. La idea de hacer una gran reforma judicial ha estado presente en Corte Plena, y tenemos que impulsarla, y esa gran reforma supone carrera judicial, régimen disciplinario. Lo que decía don Egual es cierto, la Corte nombra y la Corte disciplina, y eso desde una perspectiva psicológica no es lo conveniente. Hay un proyecto de reforma que hemos elaborado para que exista un tribunal disciplinario como un órgano desconcentrado máximo, que sea el que resuelva todo lo disciplinario de los funcionarios del Poder Judicial. Vamos a ir con Damaris, Vargas Damaris, magistrada suplente del Consejo Superior, porque esto también tiene que ver con el presupuesto, y don Román no me va a dejar mentir que hay un cuestionamiento al presupuesto que hace el Poder Judicial,
jala mucho presupuesto. Ahora ponía Ewal Acuña, abogado penalista, el caso, digamos, de la defensa pública, que estaba diciendo don Román que no debería estar allí, tal vez debería estar en otro lado, o en Estados Unidos la fiscalía de esta parte, pero bueno, aquí están todos, y tal vez por eso también todos jalan mucho más. La porción al final se siente que jala mucho presupuesto, pero hay una inyección importante en la defensoría, en la defensa pública, perdón, y no se traduce en que los casos, o por lo menos está parejo, que los casos que ganan los abogados privados versus los que ganan la defensa pública. ¿Será por todo esto que ustedes están citando, que por ejemplo el caso de la defensa pública funciona así y se ven esas deficiencias en otras áreas? ¿Cómo lo ve Damaris Vargas? Pienso que está relacionado con la idiosincrasia de Costa Rica. Este es el único poder judicial que engloba lo que es la Fiscalía, el OIJ, la Defensa Pública, además de la Judicatura, que en otros lo propio es que sea únicamente la Judicatura quien esté integrando lo que es el Poder Judicial. Los jueces. Si esta es una política que ha asumido no el Poder Judicial de Costa Rica, sino el país en general, por algún motivo será porque da alguna garantía de mayor objetividad, de mayor transparencia, quizá de una mejor gestión también que los tengamos adentro. Se han dado algunas iniciativas para separar estos órganos, sin embargo no han pasado a más. Creo que detrás de eso hay un aspecto importante de la idiosincrasia nuestra. Yo pienso que debe tomarse en cuenta los costos ocultos que se están relacionando con esto, porque en el caso de la defensa pública ciertamente se presentan algunos datos que quizás no favorecen mucho. Sin embargo, si vemos los resultados de la representación de la defensa en varios de los procesos que ellos tienen, la formación que tienen los defensores y las defensoras de este país es una formación muy buena, muy alta. Voy a recordarlos, doña Marisol, la defensa pública recibe el 42% de las condenas, mientras que los abogados privados el 39%, ¿es así? Nada más quiero, sí, perdón que interrumpa, es que este estudio es solamente un estudio de un tribunal específico, que es el Tribunal Penal del Segundo Circuito de San José, o sea, de Goicoechea, y se hizo a partir de una selección de sentencias, solamente de sentencias condenatorias, absolutorias o de sobreseimientos en los últimos 10 años. Entonces, cuando estamos hablando de todos estos datos de la defensa pública de desempeño, que estamos hablando de datos que están años luz de lo que teníamos hace 2 años, porque hace 2 años no sabíamos absolutamente nada de los resultados de la defensa pública. Ahora sabemos nada más un tribunal. Es un tribunal además muy específico, con características muy especiales a nivel nacional. Entonces, nada más hay que contextualizar que esos datos y lleva, digamos, delitos contra la Penal corrupción. De Hacienda, es que, perdón que interrumpa, no importa. Tiene 2 particularidades el segundo circuito. Conoce penal de Hacienda, es decir, todo lo que se llama delitos de cuello blanco en la fase de juicio, y además territorialmente es muy grande la zona, va desde Curridabat hasta Pavas, entonces es una zona amplia, tiene un circulante importante. Sí quisiera llamar la atención que esa base de datos que utiliza el Estado de la Nación no es del Poder Judicial, es de un par de colegas y un periodista que ellos desarrollan la base de datos, porque uno de los problemas que tiene el Poder Judicial es la ausencia de indicadores que permitan medir ese tipo de gestión. Pienso que es importante en relación con ese tema el hecho de que en el sistema tecnológico el Poder Judicial ha tenido grandes avances. Desde los tiempos de la presidencia de Luis Paulino Mora y ahora con doña Sarela, se ha apostado mucho por lo que es la modernización en la tecnología. Ciertamente tenemos una dirección de planificación que trabaja arduamente en este tema, pero también hay un sistema que tiene que mencionarse, que es Sigma. El sistema Sigma es para la toma de decisiones gerenciales, que es lo que hace, que captura la información de los diferentes sistemas informáticos y permite ofrecer buena información para la toma de decisiones. En ocasiones algunas decisiones se toman con datos de la Dirección de Planificación, pero Sigma ofrece datos día a día. O sea, hoy podemos consultar Sigma y nos ofrece la información. Tiene una pequeña debilidad que es la alimentación de la información, pero no es la regla general. La regla general es que se está alimentando la información día con día. Pero dice doña Evelyn que no, que más bien precisamente el faltante es la información. Estamos como está el Poder Judicial
como la caja. No es Digamos solamente, que no hay expediente electrónico, o aquí no hay expediente digitalizado. Según el señalamiento que hace doña Evelyn, no es solamente la información, sino correlacionar la información para la toma de decisiones, y precisamente es lo que está haciendo Sigma y en lo que se está invirtiendo bastante en el Poder Judicial. Como bien nos señalaba don Román ahora, no está el Poder Judicial en una zona de confort. Prueba de eso, también parte de la inversión que ha hecho el Poder Judicial y que se evidencia en el informe, es que estamos apostando por la oralidad en los procesos para que sean sistemas más eficientes. También tenemos, la gran mayoría de los despachos ya son electrónicos, tenemos circuitos electrónicos, todo el circuito San Carlos, el circuito de Cartago, muchísimos despachos en muchas materias, tenemos expediente electrónico, escritorio virtual. Es un Poder Judicial de punta en relación con el resto de América Latina. No nos quedamos conformes con eso, sino que estamos avanzando. Creo que un aspecto importante es en relación con lo que se mencionaba sobre la formación de las universidades. Las universidades ya están haciendo un esfuerzo y estamos estrechando lazos con las universidades de parte del Consejo de la Judicatura para que reciban una mejor formación. Pero hay un sistema en el Poder Judicial que debe mencionarse, que es el sistema FIA, de formación inicial de aspirantes a la judicatura. Esto hace que capturemos a personal de la más alta calidad, les damos formación, cuando llegan a judicatura ofrecen un mejor servicio que se pueda dar. Y también la escuela judicial, con mayor impulso en los últimos años, quizá no tan evidenciado en el informe, porque tiene cierre a 2015, está haciendo programas de especialización en las diferentes materias para la capacitación, de manera tal que se busca del perfil ideal al perfil real para cubrir esas brechas, de manera tal que nos estamos enfocando de una mejor manera, sin dejar de lado el tema de evaluación de desempeño. Evaluación de desempeño en el cual el Poder Judicial está muy fuerte en el tema, en la defensa pública, en la Fiscalía, en el OIJ y en la Judicatura, que ha sido el área más lenta en evaluación de desempeño. Ya tenemos varios planes piloto que se están trabajando en ese sentido, que incluyen la sala primera, que está inmersa en el programa de evaluación de desempeño. Estamos creando indicadores de calidad y de cantidad, porque muchos de estos datos, de producción que se mencionan, son indicadores de cantidad de sentencias, pero también evaluación de desempeño supone indicadores de calidad, la calidad de las sentencias que estamos emitiendo, que comparativamente con América Latina es de las mejoras, y no lo estamos diciendo nosotros como autobombo, como señalaba don Eduardo ahora, sino que lo está diciendo CEJA, que son organismos internacionales muy serios que evalúan los poderes judiciales de diferentes áreas. Bueno, no sé si quieren replicar. Sí. Igual Román Solís, igual Evelyn. Si me permite, doña Laura, quiero retomar dos ideas de lo expresado por doña Damaris. La evaluación del desempeño es un requerimiento estratégico y esencial para el funcionamiento del aparato de la judicatura. Se ha trabajado, se ha avanzado, tenemos estos planes pilotos, tenemos que expresarlo con reforma legislativa. Hay la idea de redactar un proyecto de ley para que la evaluación del desempeño, unido a la calidad de la justicia, que es el programa que allí está inmerso, verdaderamente tenga ese sustento normativo y que se mantenga como política judicial, porque mientras no valoremos la posibilidad del rendimiento de nuestros jueces, estamos mal. Bueno, eso es muy importante. Y lo de la independencia que señalaba Ewal Acuña, vean, ¿cómo lo ve Román Solís como juez y también como jueza que ha sido Damaris Vargas? O sea, la influencia y el peligro de perder su silla como jueces versus, sí, pero su puesto de trabajo finalmente. Pero igual Acuña quería replicar algo de lo que estaba diciendo Damaris Vargas, tal vez. Sí, y nada más traer un dato. El programa de formación inicial de aspirantes a la judicatura, de acuerdo con los datos del informe del Estado de la Nación, reporta en el 2011 162 profesionales, en el 2016 250 profesionales que realizaron el examen, lo aprobaron 40. 156. No, 250 aspiraron y aprobaron solo 40. Para hacer al programa inicial de jueces, que además yo puedo decir que yo estuve ahí, pasé por ahí y sé lo que es. De manera que hay algo que nos está diciendo que la materia prima es insuficiente.
con un agravante que sé que incomoda cuando lo digo, pero es que hay una tendencia del Poder Judicial a que nombra como jueces, como fiscales y como defensores a empleados que administrativamente están haciendo su carrera, pero es que un funcionario administrativo, un auxiliar judicial, no necesariamente es como pareciera entenderlo la Corte, el Consejo Superior, en muchos casos, un buen juez, un buen fiscal o un buen defensor. Y la prueba está en esto de que el examen para formación inicial, que además es un examen básico, lo aprueba menos del 36%, que además empata con un dato importante que hay que cruzar. Yo apenas ayer pude ojear, pero quiero afinar los datos, con los del primer estado que indicaba cuáles son las universidades que más profesionales nutre al Poder Judicial, junto con los resultados que ya son públicos, costó que los hiciera públicos el Colegio de Abogados, de cuáles son los rendimientos por universidad del examen de incorporación, donde la tasa de aprobación es del 30%. Esos son datos alarmantes, porque finalmente la escuela judicial, me parece a mí, está haciendo de bombero, de apagaincendios, tratando de suplir las deficiencias de las universidades, cuando la escuela judicial nació y tiene fines distintos a venir a corregir lo que no sabe quien ya está dentro del Poder Judicial. Y Evelyn ya lo va a ampliar y no nos quedemos tal vez, porque la pregunta sería, bueno, los problemas del Poder Judicial de este informe son entonces que no hay buenos abogados, o no se está formando suficiente, o son otros también los problemas. Y ya hay dos comentarios que ustedes han generado que ya los vamos a pasar a continuación. Evelyn Villarreal, y también tenemos que hablar del tema de la independencia de los jueces. Sí, si ustedes ven todas las problemáticas que hemos estado conversando, tienen como un vértice en común, que es el problema de gestionar, de administrar usar bien los recursos, toda esa cantidad de funciones que tiene un conglomerado tan grande. Y que, como decía el magistrado Solís, esa estructura viene del siglo XIX y estamos en un escenario de recursos, de cobertura completamente distintos, que sobrepasó la capacidad de esta estructura de darle una buena gestión. Y entonces estas limitaciones que vemos son nada más como ilustraciones de esta digamos, de que está saturado de funciones. Y en lo del sistema de información, es que sí tengo que ser como muy enfática, es que nosotros tuvimos acceso a la base de datos de Sigma, a toda la base de datos nos la dieron. En eso sí tengo que hacer un reconocimiento absoluto. Ha habido una apertura para todo lo que hemos pedido prácticamente, bases de datos completas, o sea, la información en crudo nos las han dado. Y esa base de datos de Sigma para el año 2015, que era lo que estaba más actualizado, se suponía, por ejemplo, no le da a usted datos de los usuarios. Cuando usted, sí, claro, tiene una casita, ¿verdad?, para poner el sexo de los usuarios, de todas las partes, ¿verdad? Pero cuando usted se va a tratar de analizar esa casita, resulta que el 35% de campos están vacíos, porque no los llenan. Entonces, no es un problema del Sigma, el Sigma está genial, el problema es de la alimentación del Sigma, la información, ¿verdad? Entonces no le permite una cosa tan fundamental como saber quién llega al Poder Judicial, son mujeres, son hombres, su estado educativo, empleados o desempleados, eso no se puede saber con la información que tiene hasta ahorita, y se registra. Ya están por replicar, yo sé, Román Solís y Damaris Vargas, pero déjenme leer los siguientes comentarios que ya ustedes están generando. Vamos a ver si los tenemos en pantalla y los vamos a leer para quienes nos siguen por Radio Nacional. Héctor Rodríguez dice: yo humildemente pienso que lo han hecho grande con tanta burocracia papelaria. Eso dice Héctor Rodríguez. Ernesto Echeverría: ¿existe la autoevaluación en el Poder Judicial? Así lo plantea Ernesto Echeverría. Y Laura Valverde dice: muy interesante el foro sobre el segundo estado de la justicia en RTN Noticias. Gracias a quienes nos están siguiendo. La réplica de Román Solís y también de Damaris Vargas. Tema de independencia de los jueces. Ese es un tema muy sensible. Los jueces no se sienten independientes. Bueno, no sé si son los jueces o agentes externos que pretenden hacer que los jueces no se sientan independientes. Costa Rica ocupa el primer lugar en ese campo, a nivel de los poderes judiciales de independencia del juez. Si nos comparamos, que las comparaciones siempre son odiosas, con países que en este momento están sufriendo una gran
rebelión ciudadana es de morirse, ¿verdad? Tan es así que junto con Uruguay estamos ocupando los primeros lugares en el tema de independencia del juez. Pero hay que precisar, porque es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué es independencia del juez? La independencia del juez no significa que el juez puede llegar a la hora que a él se le ocurra al despacho, o que se le ocurra trazar la iniciación del juicio, o que se le diga que el manejo de la agenda de esos despachos judiciales forma parte de la independencia del juez, o que se le pida a los jueces vía el juez coordinador que cuando lleguen firmen, den una firma para llevar un control, porque hemos tenido problemas muy serios y me sacan el San Benito que eso violenta la independencia del juez. ¿Cuál es la independencia del juez? Que al momento en que resuelve, al momento en que dicta esa sentencia conforme a derecho. No para beneficiar a una parte, no para quedar bien ante la clase política, sino que la dicte conforme a derecho. Hay esquemas que debemos mejorar. El tema de nombramiento y el tema del régimen disciplinario puede hacer que tenga una incidencia en la cuestión de que el juez se sienta independiente. Yo siempre le he dicho públicamente de que yo no soy jefe de los jueces, ningún magistrado es jefe de los jueces. Yo no puedo tomar el teléfono y decirle a un juez contencioso, mire juez contencioso, me están diciendo que en el juicio tal y tal cosa. No, eso sí violenta la independencia del juez. Tengo tiempo y no se ha habido. Tampoco violenta la independencia del juez cuando se le abre un expediente porque dictó una resolución arbitraria y totalmente contraria a derecho. La aplicación del artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la Corte la que debe resolver esos temas, porque tampoco los jueces y las juezas gozan de una impunidad y de un fuero especial que les permita en el desempeño laboral hacer lo que les venga en gana, ¿verdad? Y eso lo relaciono mucho con los índices de productividad que han bajado notablemente. Ayer me quedaba, cuando Evelyn nos daba el informe, hemos aumentado plazas, se ha disminuido el litigio y la resolución de los casos ha bajado. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y mi pensamiento es mío, no es de la Corte. Vagancia, vagancia. ¿Qué dice? ¿Qué es? Y no lo generalizo, porque la mayoría de nuestras juezas y nuestros jueces son excelentes funcionarios, pero allí hay algo que hay que abrir y hay que analizar qué es lo que está pasando. Más cantidad de jueces, menos litigiosidad y mayor atraso en la resolución de los casos. O sea, más plata, tiene también más recursos, más plata, pero no hay... $150, nos decía ayer Evelyn en el informe, $150 le cuesta a cada costarricense mantener el Poder Judicial. Es el más caro de América Latina. Anualmente. Es el más caro de América Latina, $150. Y cada apertura de un expediente judicial, abrir un expediente de cualquier materia, se acercaba casi al $500,000 de colones. O sea, el análisis económico de la justicia nos obliga a hacer reflexiones y encontrar soluciones. Hay que romper paradigmas, ¿verdad? Hay que romper estructuras mentales. Damaris Vargas, ¿comparte esa opinión, magistrada? Parcialmente. Ajá. En el tema de independencia judicial, resaltar lo que señala el magistrado Solís en el sentido de que el Poder Judicial de Costa Rica refleja por índices no solamente elaborados por el Poder Judicial, sino organismos internacionales, que es el que refleja mayor independencia de las personas juzgadoras. Es esencial en esto, y lo digo con la autoridad de que soy jueza de más de 26 años, en el sentido de que sí se siente la independencia. ¿Cómo se siente y cómo se refleja en el mismo informe del Estado de la Justicia? En un 80% de impunidad en régimen disciplinario. Ahí van Defensa Pública, OIJ, Fiscalía y Judicatura incluidos en este proceso disciplinario.
¿qué es la mayoría de asuntos que se conocen en el Consejo Superior en régimen disciplinario? Muchos son temas vinculados con independencia judicial. Entonces habría que agregar esos datos de la impunidad a la que se está haciendo referencia y se está criticando tanto, porque muchos de los cuestionamientos de la ciudadanía es por la forma en que se les resolvió el caso. Tal vez explíqueme un poquito eso, Damaris Vargas, y tal vez Evelyn Villarreal, ¿a qué se refieren con este 80% de impunidad en el régimen disciplinario? No me queda muy claro, perdón. Que de las denuncias disciplinarias que se presentan en el tribunal contra jueces, contra todo el personal, contra servidores y servidoras judiciales en general, que hay más de un 80% de asuntos que se rechazan, que quedan, que se mencionan como impunes. Pero habría que agregar esos datos de por qué son impunes. Estoy relacionándolo con el tema de la independencia en la judicatura. ¿Por qué creo yo que sí hay independencia? Porque tenemos un robusto sistema de carrera judicial. La designación aquí no es porque a los señores magistrados lo desean o a los integrantes del Consejo Superior quieren nombrar a una persona que les cae bien, con quien tienen buena relación. Eso no se da en el Poder Judicial de Costa Rica. El Poder no se da, y por datos objetivos, porque tenemos el sistema de carrera judicial basado en la ley de carrera judicial y su reglamento, de manera tal que las personas que optan a la judicatura, se critica que es endógeno, que muchos nombramientos son internos, que hay mucha rotación de personal. Sin embargo, los concursos son abiertos, participan personas externas a la institución o dentro de la institución para ascensos. Estos nombramientos se hacen con ternas, sistema de ternas, se escogen a las 3 primeras personas que tienen las mejores notas. Esas notas se logran no solamente con conocimientos, porque son desarrollos de competencias, sino que se logran también con entrevistas psicosociolaborales. O sea, es unas entrevistas y un sistema de investigación de las personas que van a aspirar a judicatura, inclusive el mismo organismo de investigación judicial lo tiene, toda una investigación previa para ello, de manera tal que nos garantizamos que la persona seleccionada sea muy buena. La mejor. Pero entonces, ¿qué sucede? Bueno, eso ya es en réplica a lo que estaba diciendo Ewal Acuña sobre que muchas personas de allí, se selecciona personal de allí que no es la mejor para ser jueza o juez, pero sobre lo que dice Román Solís, la eficiencia, lo que cuesta $150 que revelaba Evelyn Villarreal del Estado de la Nación. Sí, a mí, perdón, me parece preocupante eso que se señala, de que ha disminuido con los casos de resolución de casos de vagancia. O sea, habría que agregar los datos aún más de lo que se está haciendo en el informe. ¿Por qué esto? Ciertamente se señala, ha disminuido los asuntos entrados al Poder Judicial y ha disminuido la producción. No es cierto que ha aumentado tanto la cantidad de personas juzgadoras, porque el Poder Judicial desde hace bastante tiempo ha puesto un freno en eso por tema presupuestario. Antes la solución era nombrar más jueces. Ahora, ¿cuál es la solución? El rediseño de los procesos. Estamos rediseñando nuestros procesos de manera tal que sean más eficientes por sí mismos y dar una mejor respuesta. Eso tiene que resaltarse necesariamente porque ha sido un gran esfuerzo y ha tenido sus costos también dentro de la institución. Y el proceso que se está haciendo para la medición en ese informe son aspectos cuantitativos, que son reflejos de las estadísticas, no aspectos cualitativos, y evaluación de desempeño tiene que relacionar, vincular directamente esto. ¿Qué dice Evelyn Villarreal? Sí, justamente estos datos y estos números lo que nos permite es hacernos preguntas más interesantes. Y ahí definitivamente nos topamos con una frontera de información, porque siempre un reclamo es, bueno, y no ven la parte cualitativa, pero es que no tenemos cómo verla, no sabemos cómo, o sea, no hay información, el mismo Poder Judicial no recoge información, la evaluación de desempeño todavía no es una política generalizada, entonces hay pilotos por aquí, por allá. Todavía yo no he visto ningún informe, por lo menos no conozco ningún informe que dé datos específicos de evaluación de desempeño por personal. Entonces nos quedamos ahí con las muchas ganas de tener datos cualitativos, pero como es tan complejo nos cuesta mucho. Yo quería mencionar también este tema de los nombramientos, que hay todo un capítulo grandísimo en donde trabajamos mucho con la Dirección de Gestión Humana para realizarlo, y trae datos riquísimos. Entre esos corroboramos esta endogeneidad, ¿verdad? Hay un altísimo porcentaje, incluso en la judicatura llega al más del 90%, los fiscales nombrados, todos, el 100% de fiscales nombrados
en los últimos 2 años son el Poder Judicial, de personas que trabajan ahí. Dentro del Poder Judicial. En la judicatura vimos que incluso el juez 1, ¿verdad?, que es el juez de menor nivel, habían personas que ya tenían 20 y pico de años de trabajar ahí y llegaron a juez 1, ¿verdad? Entonces, sí pudimos, esto ya, digamos, era una percepción que uno tenía de que había una alta rotación interna, pero ahora ya tenemos datos para corroborarlo. ¿Cuál es el asunto? Que estas personas, no importa que tengan rotación y que haya un sistema de ascenso, eso estaría muy bien, pero no se le hace la inducción adecuada para el siguiente puesto, que es muy diferente al que tenía antes. Se asume que trabaja en el Poder Judicial, que ya sabía cómo funciona, y vaya al otro puesto. Para los jueces, esa formación inicial que hay es voluntaria, ¿verdad? No es para todos los jueces, como si existe en muchos países, obligatorio antes de usted desempeñarse, tiene que pasar 1 año o medio año, y aquí es voluntario, ¿verdad? Un dato anecdótico, doña Laura, eso me lo decía el jefe de personal, nuestro director de recursos humanos, se hace un concurso para nombrar chofer de morguera. La morguera son esos pick-ups donde recogen las víctimas de mortales. Participaron más de 700 abogados. ¿Y eso? Para ser chofer. Y para ir nos cerrando, decía el jefe que eso era imposible, o sea, no se podía nombrar a nadie porque sería un empleado totalmente la persona que se encarga de la limpieza en el piso de mi oficina es abogado. Perdón, aquí Igual es de las universidades, pero además hay un tema institucional, pero también que del uso de recursos, que la decía Corte Román tiene que ponerle atención, y es las personas ingresan y se desesperan por ingresar a cualquier plaza no profesional, aún siendo profesionales, porque saben que es la manera de encadenarse al sistema. Negar eso es negar la realidad. O sea, lo importante es ingresar y después empieza el proceso de escalafones. Hay un estudio que sería interesantísimo ver, que son los interinos, los nombramientos interinos que no son sometidos a examen, que no tienen evaluación y que pueden prorrogarse por mucho tiempo, a pesar de que la ley dice otra cosa. La práctica indica que son plazos superiores a los 3 meses, que hacen que las personas empiecen a adquirir una experiencia que después tiene un peso importante a la hora de las evaluaciones. Bueno, gracias a Damaris Vargas, gracias. Yo sé que ella quería replicar. Román Solís, también magistrado, gracias. También Evelyn Villarreal del Estado de la Nación y Egual Acuña, abogado penalista. Nos tenemos que ir, vamos a una pausa, ya venimos para cerrar.